Bueno, muchas gracias. Mira, en primer lugar agradecer a los funcionarios, la gran cantidad de funcionarios que vinieron. Me parece que el hecho de que hayan tenido que venir tantos funcionarios de diferentes especialidades y de diferentes áreas del gobierno marca lo que sería mi primer punto al respecto de nuestro análisis de esta ley, que tiene que ver, y voy a empezar por ahí porque después voy a hacer más evaluaciones, que tiene que ver con la reunión de hoy y los problemas que tiene la reunión de hoy. Ustedes saben que nosotros recibimos las 91 páginas, 94 artículos, el día de ayer prácticamente, que tuvimos en sesión hasta más o menos las 10 de la noche nosotros, otros más. Quiere decir que la capacidad de analizar pormenorizadamente el texto de la ley es casi nula al día de hoy. Yo voy a hacer unos comentarios que creo que van a ser sobre puntos centrales y algunas preguntas puntuales, pero básicamente este es el problema central. Me parece en esa línea que podemos coincidir todos que pretender que nuestro bloque u otro bloque den un dictamen para el día martes es básicamente obturar la posibilidad de debate, de discusión, siquiera de análisis. O sea que yo creo que el primer punto es que lo del cronograma, de que el martes demos un debate. Hoy los compañeros que son de provincia ya se están yendo, muchos de ellos, mañana no van a estar, el lunes empiezan a volver, y el martes llegar a un dictamen me parece imposible. Eso es más interno de la Cámara, pero me parece que ya es de mal gusto, también porque la ley vino con muchas sorpresas. Yo creo, y voy a ser bastante definitorio en esto y en línea de lo que dijo el diputado Gioja, un poco al empezar, y por la perplejidad, no sabíamos que el tema de las provincias iba a aparecer adentro del texto de esta ley. A veces hubo paquetes de leyes. Yo creo que esto, por los temas que tiene, es un paquete de leyes, pero que está convertido en algo así como una ley paquete, donde han metido muchas cosas de diversas características que hay que hacer un poco de malabares para entender qué conexión tienen unas con otras. Concretamente, yo lo que propongo es que si quieren que trabajemos constructivamente, separemos esto en 4 leyes. Me parece como mínimo una idea que nos va a permitir trabajarlo, porque son diferentes especialidades como lo marcan las diferentes áreas de gobierno. Hay temas financieros, hay temas que tienen que ver con el sistema impositivo, con el sistema previsional, que no es exactamente lo mismo, hay temas vinculados al lavado de activos que son complicadas, es decir, creo que hay que separarlo en 4 leyes. Estas son 4 leyes distintas, nosotros creo que hay algunas que nos resultan más simpáticas, pero también está este problema, que creo que tiene una finalidad política. Es como que la cuestión de pagarle a los jubilados, que estamos todos de acuerdo, pagarle más a los jubilados, en cualquier sentido, estamos de acuerdo, y que eso figura de mascarón de proa a otras cosas que son difíciles de discutir, pero menos fáciles de explicar a la opinión pública, porque de hecho, en la exposición de los funcionarios hay aspectos de esta ley que no se expusieron como si fueran secundarios, pero importantes cambios de reforma impositiva, en punto por ejemplo, al impuesto a los bienes personales, a la ganancia mínima presunta, yo llamaría impuesto a la renta financiera, que aparecen en la ley como contrabandeado, digo, porque no se había planteado como un tema a discutir ahora, porque no se ha expuesto por parte de los funcionarios y porque la verdad no se explica para nada por qué aparece en este proyecto de ley. Si ustedes quieren hacer una reforma fiscal, una reforma previsional, un blanqueo a cero de todos los bienes tenidos en el extranjero, me parece que son cosas a discutir, pero no son para meter todas juntas en un proyecto de ley. En términos de técnica legislativa, en términos políticos, parece muy evidente lo de poner una ley simpática sumada a muchas que son regresivas, simplemente regresivas. Yo sé que algunos acá ideológicamente, por eso no lo digo de una forma peyorativa, sé que muchos piensan que perdonarle impuestos a los ricos es lo mejor que podemos hacer, porque después viene la inversión, la seguridad jurídica, vienen los capitales y viene el derrame. Conozco esa teoría, la conozco bien, no la comparto para nada, pero la verdad es que hay que explicarle a nuestra gente y a quienes nos votaron qué es lo que se está decidiendo en esta ley. Insisto, no me parece ni buena idea presentar las 4 cuestiones juntas, la voy a mencionar, un blanqueo, es todo un tema, un cambio en el sistema previsional, un cambio ya, no a futuro, porque hay un cambio ahora en el sistema previsional y lo quiero marcar, una reforma tributaria que yo entiendo regresiva en todos sus puntos, o sea, a favor de los ricos, en contra de los pobres, una moratoria impositiva, que también planteó el doctor Abad. No estoy diciendo que esté en contra, digo, planteémoslo
en su debido tiempo, discutámoslo un poco más en profundidad y por separado, y no creamos que esto hace sentido como una sola ley. Ni siquiera sé si lo hace como un paquete de leyes, pero como ley paquete seguramente no. Es un revuelto gramajo de cosas que han aparecido, que son necesidades del gobierno, pero no nos pueden imponer ese cronograma, me parece, a los legisladores. Después, lo mismo, la devolución a las provincias. Yo creo que el diputado preopinante hizo una especie de malabarismo para explicar que una cuestión que claramente tiene que ver con la coparticipación puede estar metida en una ley que se vendió como una ley para mejorar la situación de los jubilados y que después venía atrás con un blanqueo que tampoco sabemos, y ahora voy a ir a preguntas más concretas, porque hay miles de preguntas de cada punto. La verdad que, de nuevo, es una lástima que tan prematuramente, se lo mencioné ayer, aunque no formalmente al presidente de la Comisión de Hacienda, pero me parece que traernos a un día de haber presentado la ley y concesión a discutir una ley de 92 artículos y temas tan diversos, a mí me parece que impide que podamos sacarle jugo a todos los funcionarios que gentilmente han venido aquí a dedicar su tiempo. Vamos a poder, como ha pasado, más hacer declamaciones sobre lo que pensamos, que no podemos dejar pasar por la sorpresa cuando vemos el texto de la ley. La ley no habla de lo que dijeron, lo dice distinto y se agregaron 1000 cosas. Me parece que acá estamos en una situación donde para la opinión pública estamos haciendo otra cosa distinta de lo que estamos discutiendo acá. Ahora voy a ir punto por punto por cuestiones de ser más o menos sucinto, pero quiero empezar punto por punto. Sobre el blanqueo. Quiero dejar en claro, porque se ha dicho en los medios, claro, el kirchnerismo hizo tantos blanqueos. Nosotros hicimos leyes que más bien, para llamarlas más precisamente, son de repatriación de capitales. Leyes de repatriación de capitales. O sea, si alguien había llevado capitales al exterior y no los había declarado impositivamente, señor, tráigalos, y contra el hecho de traerlos nosotros vamos a hacer un esfuerzo en términos de lo que se llama exteriorización, con perdón fiscal o con blanqueo. Pero en este caso, y por eso, y ahora me explico cómo se habla de esas cifras extraordinarias, 60.000, 20.000, 30.000, se ha tirado cualquier tipo de cifra con nombre y apellido de funcionario del gobierno de cuánto se va a blanquear. Pero el problema es que se va a blanquear, pero no va a venir un mango de eso. Y eso nunca pasó, por eso no es comparable con ninguna de las situaciones anteriores. Para que se entienda mejor, si hay un tipo que tiene una mansión en Miami, viene y la blanquea acá, pero no la trae de Miami, ni trae la plata de Miami. Teóricamente paga un impuesto. Claro, sería muy difícil obligarlo a vender. Pero el señor ese, que ha incumplido las normas, que se ha llevado, ha fugado capitales, los ha invertido en el exterior, yo creo que no es lo mismo que el tratamiento que le podemos dar a quien trae los capitales para una inversión de cualquier tipo a la Argentina. A mí me parece distinto. Una cosa es un blanqueo y otra cosa una repatriación. Esto es un pedacito de repatriación, pero básicamente un perdón, una amnistía a todo tipo de evasor fiscal, con todo tipo de propósito y en todo tipo de activos. A mí, en ese sentido, me parece que una persona, para poner ejemplos concretos, que tiene una mansión en Miami, traiga, la declare, no sé tampoco los temas de tasación, Abad, de bienes en el exterior, que son bien complejos, entonces la tasa un precio que nos va a costar ver si es el verdadero, paga un 10%, y en el combo de medidas, bajo el título Reforma Impositiva, están diciendo que no se va a cobrar más bienes personales. Quiere decir, o que va a haber un cronograma progresivo de reducción de bienes personales. Yo no sé dónde discutimos, porque bienes personales es uno de los impuestos más progresivos que tiene nuestro sistema impositivo. Uno de los impuestos más progresivos. Podemos discutir el diseño, la captación, la evasión de bienes personales, pero nadie duda que es un impuesto a la riqueza. Lo mismo, otro tema del que no habló nadie, pero me parece que es importante, que es que cuando se habla tanto de, bueno, acá se cobra IVA, pero no se cobra impuesto a la renta financiera. El famoso renta financiera, había un proyecto de Massa, me parece, de impuesto a la renta financiera, y uno de los puntos, gravar el cobro de dividendos. Y otro era gravar las transacciones con acciones. Esos son lo que se llaman impuestos a las rentas financieras. Después está gravar los depósitos, por ejemplo, plazo fijo, otros instrumentos financieros que tienen más dificultades porque eso iría contra el ahorro. Hay montones de cosas para discutir. Pero la verdad que si hay algo progresivo es gravar la renta financiera. Se saca el impuesto a la renta financiera. ¿Qué es esta reforma impositiva? Que sacamos bienes personales, sacamos renta financiera, sacamos ganancia mínima presunta. Es decir, todos impuestos, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo discutimos? ¿Dónde nos pusimos tan liberales en este Congreso? A sacar todos los impuestos progresivos. Con el discurso de démosle a los pobres,
vemos el IVA, cómo todos pagan IVA, pero ahora vamos a sacar uno de los pocos impuestos. Digo, si quieren lo discutimos, pero no contrabandeado en vamos a pagarle más a los jubilados, que además no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que hay un elemento de blanqueo que es muy para los ricos, muy para los que fugaron, muy generalizado en el tipo de bienes, con poco... Podemos hablar las tasas, pero digo, yo creo que nunca hubo esto de blanquear, creo, propiedades en el exterior, activos en el exterior que quedan en el exterior. Me parece que no hay mucho precedente, pero no lo sé. Yo creo que la repatriación, estoy de acuerdo, de capitales, el tema de blanquear propiedades en el exterior y pagar una cifra insignificante, difícil, porque Abad sabe muy bien la tasación de bienes inmuebles en el exterior. Es muy difícil de constatar, como pasa acá, por el tema del costo, el precio de la escritura, después el precio de construcción, si es un bueno, todos los problemas de tasación de inmuebles. Pero vamos a dejar blanquear una mansión que pague no sé cuánta plata con respecto a no sé qué precio y después le sacamos bienes personales. O sea, ¿qué ingreso, qué beneficio tenemos? El señor que la blanquea, yo sé qué beneficios tiene. Pues el señor que tiene una mansión sin declarar en Miami o con una empresa en paraíso que es dueña de una mansión en Miami, se la ve venir, le van a detectar el bien y no lo va a poder explicar. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si quiere blanquearlo, que venga y enfrente. En todo caso podemos hablar de los punitorios, pero que pague todo si no trae la plata. Y si además le vamos a perdonar bienes personales, que es la única forma que tenemos de captarlo. Esto es realmente una amnistía absoluta. Yo no le veo el sentido y está metido dentro de esta reforma. Por otro lado, otro punto que también lo puedo convertir en pregunta. La pregunta es por qué, para qué, qué ganamos, cuáles son los flujos previstos, qué parte de los 30.000 palos esos que dicen son bienes que están afuera, que no van a pagar nada o van a pagar una sola vez, van a quedar blanqueados y nunca van a tocar la Argentina ni beneficiar a ningún argentino fuera del dueño, que se la llevó y la puso ahí. Entonces, esa pregunta tengo, este blanqueo, repito, porque cuando decían 60.000 algunos comparaban, bueno, el gobierno anterior, los CEDIN, trajeron 3.000, 4.000, 6.000, pero bueno, ahora van a venir 60.000, van a venir. ¿A dónde? ¿Y cuánto van a pagar? ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Cuál es la tasación sobre la base de los 400.000 de lo que va a venir? ¿Cuánto va a venir? ¿Cuánto no? ¿Cuánto van a pagar? Alguna estimación, digamos, porque si no, me parece que nos va a ser difícil explicarle a nuestra base electoral por qué le estamos permitiendo a un tipo que se la llevó afuera, la puso en bienes, no lo declaró nunca, ahora pagar una vez algo que dice que es el 10% y no lo investigamos más, porque va a ser difícil investigar, y después no tributa más, porque tiene una tasa regresiva, digamos, declinante de bienes personales. ¿Y por qué vamos a sacar bienes personales? Que es otro capítulo. Nunca lo discutimos. Creo que de las cosas más importantes estructurales de esta reforma. Y pasó contrabandeado en vamos a pagarle a los jubilados. Yo la verdad que entiendo que el diputado Bossio no sea experto, pero estas cosas en blanqueo, pero es muy distinto a todos los blanqueos que veníamos viendo. Esto es blanquear cualquier cosa y además bajar bienes personales. Es un doble. Y entonces, en ese sentido, me parece que hay opiniones para dar de lo que aparece acá adentro. Segundo tema, las exclusiones. Al principio el ministro de Economía dijo, van a poder hacerlo también los funcionarios. Yo también remito al blanqueo de 2013, eran los funcionarios de los tres poderes, en términos generales, y nosotros vamos a defender esa posición, pero además los parientes con algún grado de consanguineidad. Además, porque si no sabemos, la esposa tiene a dueño, está a cargo, el hijo. Bueno, ¿para qué ponernos? O sea, no tiene sentido solo la propiedad del funcionario. Entonces me parece que en ese sentido también es muy escueta la prohibición de los funcionarios. También alguna diputada de la oposición había dicho, y contratistas del Estado también, adelante. Pero bueno, me parece que esto de poner los nombres de la OA, los que presentan el OA, no resuelve el problema de que esto no beneficie a funcionarios, exfuncionarios, funcionarios actuales, que ya están teniendo causas por bienes que no sabemos, habrá que ver si son declarados o no declarados. Bueno, ahora lo vamos a dejar blanquear. Parece que no corresponde políticamente a nadie de los que está acá votar una cosa así. Yo propongo la misma y pregunto por qué el corte. ¿Por qué antes nada, ahora un poquito? ¿Y por qué no lo que habitualmente se pone en los blanqueos? ¿Qué están pensando? Pues si lo entendemos, lo podemos discutir. Si es simplemente una ley que cae así, bueno, qué sé yo, nos trae todas las dudas. Después la suspicacia es obvia, porque no entendemos por qué, sobre todo cuando hay causas y hay temas de filtraciones internacionales, que eso es parte de lo que dice Abad.
que están cercando a quienes tienen bienes no declarados en el exterior, en algunos lugares del exterior, porque esto no pasa en los paraísos que mantienen tanto Estados Unidos como Inglaterra, que no creo que nunca los abran. Mi opinión, con lo cual, esto de la OCDE, vamos a avanzar, yo participé en las reuniones, te chocás con Estados Unidos, que no le toques Nevada, que no le toque sus paraísos, lo mismo la City de Londres, que es un gran paraíso fiscal. Por eso no estoy tan seguro de la compulsión a blanquear que va a tener la gente. Entonces, ¿cuál es la estimación concretamente? ¿Por qué excluir a los familiares? ¿Por qué excluir a otros poderes? ¿Por qué? Y lo mismo, ¿cómo es esto de cuánto estiman que va a venir, por ejemplo, en una estimación de propiedades en Miami, que yo vi que hay hechas, haciendo algún monto, cuánto le va a traer a los argentinos que la persona esa se saque el problema encima? Me parece un costo muy bajo para él y una ganancia muy baja para nosotros. Sistema previsional. Un par de puntos nada más sobre este tema, porque Bocio estuvo planteando las cuestiones más técnicas y con números bastante actualizados que comparto y que nos iluminaron, pero lo que yo quiero decir es que me parece que ya hay un intento de desgranar el sistema previsional que tenemos fuera de la comisión que lo va a ir a ver. Punto 1, sobre las sentencias en firme, lo que se les ofrece menos. Digo, ¿estamos de acuerdo con que se les pague? Sí, nosotros lo pagábamos, sí. Tiene un flujo de pago y un flujo de entrada de sentencias. Hacer todo junto puede tener una ventaja, hay que ver la sostenibilidad fiscal. Yo quiero ver algún ejercicio de sostenibilidad fiscal de un gobierno que anda recorriendo el mundo diciendo que tiene un problema presupuestario tremendo, que ya tiene un déficit, que no puede poner un mango acá o un mango allá por el estado de las cuentas. En todo. Es el discurso permanente. Y ahora aparece en buena hora una medida que va a beneficiar a un sector social, a una parte, no a lo de la mínima, digamos al 30%, 20% de los jubilados, no los que cobran la mínima, los otros que tienen sentencia. Está bien, pero ahora, ¿cuál es el ejercicio de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, previsional? Porque si esto nos conduce a una crisis, tenemos que estudiarlo un poco más, porque ya tuvimos crisis y emergencias donde no se podía pagar las jubilaciones. Vamos a ver cómo es. No digo que no, pero es responsabilidad de los funcionarios. Quiero ver el flujo de los próximos 4 años con las estimaciones que traen, quiero conocer cómo se va a financiar, quiero ver qué va a pasar con esto y quiero ver cuáles son los escenarios posibles. Después, el pago de las sentencias adeudadas. Yo, enhorabuena, se quieren pagar más rápido de lo que veníamos haciendo, porque Bocio pagó, ¿cuánto? 42.000 millones, es un montón. ¿Quieren pagar más? Y junto, perfecto. Entonces, háganlo, no hace falta una ley. Mañana se pueden pagar las sentencias firmes, todas juntas, un poco en la línea de él, porque además, con cláusulas especiales puestas por ley y con los derechos constitucionales del 14 bis y todo lo que tiene que ver con estos haberes, la verdad es que tiene litigiosidad. No quiero ser agorero, ¿no? Pero sí, le cambiamos la fórmula de lo que dijo la Corte, que ya es un derecho adquirido con sentencia firme, seguro que a alguno se le va a ocurrir litigar. Entonces, la verdad es que no le veo la ventaja. Pagar las sentencias en firme, ya está. Ofrecer acuerdos a los que no tienen sentencia firme puede ser una solución, veamos los términos. Y después, lo que sí me llama la atención es que hoy tenemos, si no me equivoco, una cobertura previsional después de las moratorias altísima, de las mejores del continente seguro. 97% creo que es. Más del 97%. Es decir, todas las personas en edad de jubilarse, menos el 2%, está jubilada. ¿Con qué sistema? El de la moratoria. ¿Qué es el sistema de la moratoria y por qué yo digo que está muy mal tratar de romperlo con este nuevo método de una pensión por rentas generales? Nosotros le queremos reconocer la jubilación. Le queremos reconocer la jubilación, aunque sea la mínima. La moratoria fue una forma de hacerlo. No es mejor, es peor lo que estamos presentando ahora. Mejor una moratoria. La moratoria le da el haber mínimo, la moratoria le da el derecho previsional de la herencia del jubilado por el que queda pensionado. Esto no, para colmo le subimos la edad jubilatoria a las mujeres a 65 años. Es una pésima noticia para los futuros jubilados que no han podido hacer los aportes. Tal vez la diferencia es que para algunos eso es una inversión, donde corresponde darle ese derecho, y entonces tiene que tener una jubilación, porque no fue porque no aportó, sino por temas económicos, macroeconómicos, como fue en los 90, de desempleo, de economía informal, que no pudieron aportar. Simplemente se les permite pagar lo que adeudaban y después cobran una jubilación como todo. Si no rompemos la integralidad, creamos jubilados de primera y de segunda. Unos que decimos que tienen una pensión y otros que tenían el derecho a jubilarse por haber hecho los aportes. Nosotros entendemos que el problema de no hacer los aportes no se le puede atribuir al jubilado,
se le debe atribuir al sistema económico, entonces que no lo pague el jubilado con un descuento del 20%. Me parece que ya es una reforma previsional que rompe la universalidad que tanto se buscó, y que llegó a 3 millones, y que fue exitosa, y que está, y que es sostenible. Me pregunto si con esto queda sostenible, pero ahora lo contestarán porque es la segunda pregunta. La sostenibilidad de este sistema, los flujos de fondos para adelante. Después, con respecto a la reforma tributaria, informo a los señores diputados, para el que no puedo estudiar en detalle, que acá se plantea retirar el impuesto a los bienes personales. Yo creo que esta discusión la podemos dar, pero es una discusión de fondo de nuestro sistema tributario, sacar bienes personales. Bueno, acá estamos votando sacar bienes personales. Los famosos impuestos a la renta financiera, que tanto cuando yo era ministro me decían, y los impuestos a la renta financiera, porque esto en lugar de pagarlo con el impuesto a la mínima, a la cuarta categoría, no se paga con renta financiera. 1000 veces, sacamos un impuesto a la renta financiera, viene el gobierno, cambiamos hoy, anularlo. Expliquen por qué, cuál es el problema, van a traer inversiones, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué se quiere sacar el impuesto al pago de dividendos? Alguien me habló de doble imposición. Bueno, pero ya lo votó este Congreso. Este Congreso, metido en vamos a pagarle más a los jubilados, se lo lleva a pagar, a sacarle el impuesto a los dividendos, que era un impuesto que ya está consolidado en la Argentina. Después, algo que tampoco entiendo, esto de que no pagan ganancias, las ganancias producidas por tenencia de divisas en el exterior, declaradas o blanqueadas, supongo que esto es para alguien de economía, no sé, o Abad, más de economía, por la diferencia de cambio. O sea, si un tipo puso la plata afuera, la dejó en dólares y tuvo una ganancia por diferencia de cambio, no paga ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta benevolencia? Pero explíquenlo por lo menos, porque me parece que da para discutir, pero el martes es un dictamen. Hoy vinieron y si no apareció ni en la exposición. Otro, se deroga la ganancia mínima presunta en 2019, pero la votamos hoy. Es decir, que estamos cambiando ese impuesto de ganancia mínima presunta. Advierto que bienes personales es un impuesto coparticipable, o sea que le estamos detrayendo beneficios, ingresos a las provincias, que además recaudó 18.000 millones de pesos, de los cuales 9.000 iba a las provincias en 2015. O sea que le están sacando el 3% que se devuelve por lo que ya se firmó, que será más o menos, no sé, ya me perdí, pero creo que son 12.000, 15.000, no me acuerdo. O sea que ahora se lo saca con este impuesto. O sea que creo que hay muchas cosas. Agrego, la moratoria impositiva. También es un tema a discutir. Se podía hacer por resolución, me parece bien que esté en una ley, pero no es lo mismo que el blanqueo, no es lo mismo que pagarle a los jubilados, no va a los jubilados, es otro rubro. No estamos discutiendo el pago a los jubilados, estamos fragmentando el sistema de jubilación. Yo creo además que los nombres, sinceramiento, un tipo que tiene una casa en Miami, una mansión, sinceramiento, bueno, no sé, me parece que no, esa persona, bueno, son cosas, o cuentas en paraíso, no quiero ponerme, pero es así, no creo, no lo llamo sinceramiento. ¿Sinceramiento qué? ¿Sinceramiento qué? Si es un blanqueo, es un blanqueo. Y menos todavía impunidad a la fuga, eso menos todavía. ¿No va a pagar o va a pagar muy poco? Quiero un cálculo concreto de cuánto va a pagar alguien que tiene una propiedad afuera, si queremos hacerlo y lo aceptamos así, y si es un precio razonable para tal beneficio. Porque coincido con Abad, si lo pescan a esa persona sin poder explicar qué hace con una mansión ahí, va a tener serios problemas con la justicia norteamericana y no va a poder explicar. Nosotros le damos el carnet, pero ¿cuánto le cobramos? Lo mismo, reparación histórica de las jubilaciones, como decía Bocio, no es una reparación histórica. Si es pago de sentencias, se venían pagando, las sentencias no tienen que ver, al revés, se arreglaron, era un tema precedente, tampoco tiene que ver, y eso me parece que está bien puesto, no está puesto como la pesada herencia de la década pasada, pero me parece que tampoco es una reparación histórica. Para mí rompe el sistema previsional de reparto solidario, público, que logramos conseguir después de la estatización de las FJP y la movilidad jubilatoria, que llevó mucho tiempo porque las habían privatizado y congelado durante todos los 90, pero no por otra cosa. Entonces yo creo que está mal sinceramiento, hay cosas terminológicas que me parece que es de el orden del marketing, de la publicidad, de la venta de este proyecto, que no tienen nada que ver con el contenido, hay muchas cosas que no aparecen, que son fuleras, son pesadas y deberíamos darnos más tiempo para discutir. Y por último, vender las acciones, liquidar, creo que dice, liquidar las acciones, liquidar activos del FGS. Hay una cuestión ideológica también.
Y cuando lo decía Quintana, ningún administrador de fondo va a querer administrar un fondo que tiene algún activo que no es líquido. Estoy de acuerdo. Pero resulta que un administrador de un fondo privado que vaya y administre un fondo privado. Esto es un fondo público. Y la tenencia de acciones del FGS fue discutido en esta Cámara y fue votado que es un activo estratégico. Vender las acciones de empresas privadas del FGS es privatizar la tenencia. Es una parte, es un camino a la privatización. Es que nosotros somos dueños, qué sé yo, del 26% de Siderar, se le va a vender. Es que somos dueños del 30% del Banco Macro, se va a vender. Se está privatizando propiedad del Estado. Hoy es propiedad, con derechos políticos también. Hubo una discusión sobre los derechos políticos. Para mí está bien, pero no porque lo haga el kirchnerismo, lo haga el gobierno anterior. A ver, lo hace Francia, lo hace España, lo hacen montones de países. Lo de tener participaciones en sociedades privadas para generar sinergia entre lo privado y lo público, y así funcionó. Lo han dicho todos los dueños de empresas privadas que habían acciones donde fueron directores del Estado. Dijeron, hubo sinergia, la verdad no pasó nada. Hay un caso resonante, yo fui protagonista con Techín, que había conflicto, no quería directores del Estado, y después quedó todo bien, funcionó bien, y eso declararon por todos lados, porque no hubo problema. Eso sí, el Estado le reclamaba más inversiones a Siderar, y la colada continua que inauguró Siderar la hizo a instancia de los directores del Estado, lo cual está bien. Si ustedes quieren traer empresas a invertir, tenemos propiedad de esas acciones, yo diría, si quieren comprar más y poner directores, estoy de acuerdo. Si quieren vender, están privatizando. Y yo no sé, porque tengo que estudiar mejor, si esto no da camino a privatizar otras tenencias accionarias, porque en YPF tenemos el 51%. Entonces quisiera verlo bien. Pero es una privatización encubierta dentro de esta ley. No estoy chicaneando. Creo que algunos están de acuerdo con privatizar algunas cosas. Yo no. Nuestra fuerza política no, así que aparezca acá lo del FGS también es un problema grave. Y después, por último, me parece que tampoco están hechas ni las estimaciones de ingreso, ni las estimaciones de costo del sistema, o sea que decir que una cosa va a pagar la otra, me parece que es una forma demasiado ligera de vender esto o de explicar esto, para no decir vender, de explicar esto. Es muy ligero. La verdad que no lo sabemos. Yo les pregunto sinceramente si se sentaron, tienen los números, lo pueden compartir, y después a los presidentes de ambas comisiones, no nos pidan un dictamen para el martes. No nos pidan discutir esto que acabo de decir. Fíjense, algunos estarán de acuerdo con lo que dije, otros recién se enteran porque no pudieron leer la ley. No vamos a tener oportunidad de preguntarle a los funcionarios de cada una de las áreas con detalle cada una de estas cosas, y cada una de ellas es un paquete. Una reforma impositiva es una ley que va por un lado. Una moratoria impositiva es otro bicho distinto, no es lo mismo. La cuestión del FGS es otra cosa distinta. La devolución a las provincias, que esa es la primera, y refuerzo lo de Gioja. Para empezar, la devolución a las provincias, saquémoslo de acá y mandémoslo por el Senado. Para empezar, de las 5 leyes que hay distintas, esa rápido, saquémosla, pues si no vamos a estar discutiendo eso también acá, y va a empiojar la discusión de lo que ustedes quieren discutir, que podemos discutir el pago de los jubilados, en qué términos, lo de la prestación, pensión, discutámoslo, no estamos de acuerdo, pero lo vamos a discutir y vamos a ver si podemos cambiarlo, o si no que no salga. Pero no metamos 5 leyes distintas en una. Muchísimas gracias.